Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque, como habrán visto en el título y en esa fecha tan específica, hoy vamos a desmenuzar una noticia que ha dejado a medio mundo boquiabierto. Si están pensando bien, vamos a hablar de Hande y Kerem. Prepárense porque esta es una de esas historias que te atrapan y no te sueltan. Si son nuevos por aquí, qué alegría tenerlos. Les cuento rapidito, en este canal nos encanta mantenerlos al día con todo lo que sucede en el mundo del espectáculo, especialmente con esas noticias que son tan comentadas y que generan tanta conversación. Nos gusta traerles los detalles, las posibles implicaciones y, por supuesto, analizar todo lo que rodea a nuestras celebridades favoritas. Así que si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí, y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Prometo que vale la pena. Hoy la noticia que nos convoca es de esas que sinceramente nadie vio venir. La fecha en el título no es un detalle menor, el 17 de noviembre de 2025, un día que para muchos, quizás pasó desapercibido hasta que esta bomba explotó. Se trata de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que para muchos de ustedes son sinónimo de química, de talento, de una conexión que traspasaba la pantalla. Y lo que sucedió, o mejor dicho, lo que se anunció en esa fecha, ha sacudido los cimientos de su fandom y de la industria del entretenimiento. Vamos a empezar por el principio, ¿no? Hande Erçel, la reina de las redes sociales, la actriz que ha conquistado corazones con su belleza y su talento en telenovelas como Amor Lógico Extreme o El Sultán. Y Kerem Bürsin, el galán por excelencia, conocido por su carisma y sus papeles memorables en series como Güneş Beklerken o La luz de mi vida. Juntos como Serkan y Eda en Sen Kalkam, se convirtieron en un fenómeno global. Su química era innegable, su complicidad en cada escena, en cada entrevista, en cada aparición pública, todo indicaba que había algo más que una amistad. Y bueno, ahí es donde entra la sorpresa del 17 de noviembre de 2025. El título dice: la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. ¿Qué pudo haber sido tan impactante? Las especulaciones siempre han estado a la orden del día. Desde que eran pareja en la vida real, hasta que habían terminado, pasando por rumores de nuevos proyectos, colaboraciones secretas, reconciliaciones, la verdad es que su relación y su futuro han sido objeto de innumerables debates entre sus seguidores. Pensemos en el contexto. Habían pasado años desde el final de Sen Kalkam. Si bien ambos han seguido con sus carreras, con proyectos individuales, la sombra de Serkan y Eda siempre estuvo ahí, presente en las conversaciones de sus fans. La gente anhelaba verlos juntos de nuevo, ya fuera en la vida real o en la pantalla. Y claro, cada pequeña interacción, cada like, cada comentario en redes sociales era analizado al milímetro en busca de una pista. Entonces, ¿qué noticia podría ser tan impactante como para que se anunciara de forma tan contundente en una fecha específica? Una de las posibilidades más sonadas y que sin duda habría dejado a todos con la boca abierta sería un regreso juntos a la actuación. Imaginen, después de todo este tiempo de sus proyectos independientes, de la evolución de sus carreras, que anunciaran una nueva serie, una película, o incluso, quién sabe, un reencuentro especial para conmemorar Sen Kalkam, con un capítulo o una temporada extra. Eso sería, sin duda, una noticia de impacto mayúsculo para su comunidad de seguidores. Pero la noticia podría ir en otra dirección, ¿verdad? Podría tratarse de algo más personal, algo que cambie la narrativa que muchos tienen sobre ellos. Por ejemplo, si se anunciara un compromiso o una boda, o incluso, y aunque suene un poco más lejano considerando la discreción que han mantenido en ciertos aspectos, una noticia sobre la paternidad o maternidad. Estas son las noticias que, de confirmarse, desatan una tormenta de reacciones, de felicitaciones, de sorpresa. Otra posibilidad, y que también sería bastante inesperada, es un cambio radical en sus carreras. Quizás una mudanza a Hollywood, un proyecto internacional de gran envergadura que los involucre a ambos, o incluso un retiro temporal o definitivo de la actuación para dedicarse a otras pasiones. El mundo del espectáculo es impredecible y cuando se trata de figuras tan prominentes como Hande y Kerem, cualquier anuncio que se salga de lo común genera un revuelo considerable. Profundicemos en la idea del regreso profesional. Si la noticia fuera sobre un nuevo proyecto juntos, ¿qué tipo de proyecto sería? Una comedia romántica, algo más dramático, un thriller, un drama histórico, las posibilidades son infinitas.
Senkalkam se caracterizó por esa mezcla de romance, comedia y drama, con giros inesperados y momentos emotivos. Si replicaran esa fórmula o si exploraran un género completamente diferente, sería fascinante ver cómo manejan las expectativas de un público que los ama en ese rol específico. Y si fuera un anuncio de un proyecto cinematográfico, imaginen el potencial. Una película podría llevarlos a escenarios internacionales, a trabajar con directores de renombre, a explorar facetas actorales que aún no hemos visto plenamente. El hecho de que fuera algo anunciado para el 17 de noviembre de 2025 podría indicar que se trataba de un proyecto en una fase avanzada de desarrollo, quizás con filmaciones a punto de comenzar o ya en marcha. Ahora, pensemos en el impacto mediático. Hande y Kerem son dos de las figuras más influyentes en redes sociales, no solo en Turquía sino a nivel mundial. Un anuncio de este calibre no solo aparecería en los medios turcos, sino que cruzaría fronteras, inundaría los portales de noticias de entretenimiento de todo el mundo. Las redes sociales arderían. Los hashtags se multiplicarían, los memes surgirían, y las discusiones sobre el tema se apoderarían de Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. La fecha específica, el 17 de noviembre de 2025, también nos hace pensar en una posible estrategia de marketing o de anuncio muy bien planificada. Quizás fue una fecha elegida para coincidir con un evento importante, un aniversario, o simplemente para generar un clímax de expectativa. ¿Cómo se dio la noticia? ¿Fue a través de un comunicado oficial? ¿Una publicación conjunta en sus redes? ¿Una entrevista exclusiva? Cada detalle de cómo se reveló esta información sería analizado por la prensa y los fans. Y si la noticia fuera personal, como un compromiso o una boda, esto también tendría un impacto enorme. Ambos son ídolos para millones de personas y sus vidas privadas, hasta cierto punto, son de interés público. Ver a dos de sus estrellas favoritas dar un paso tan importante en su relación sería algo que celebrarían con júbilo. La moda, los invitados, los detalles de la ceremonia, todo se convertiría en noticia. Volviendo a la posibilidad de un reencuentro profesional, consideremos la dinámica de sus carreras individuales. Hande ha explorado diversos papeles, desde dramas hasta proyectos más ligeros. Kerem también ha demostrado su versatilidad, buscando roles que lo desafíen. Un proyecto conjunto podría ser una oportunidad para que ambos crezcan aún más como artistas, apoyándose mutuamente en un entorno familiar y de confianza. Imaginen la euforia de los fans si la noticia fuera sobre una nueva temporada de Senkalkam. Sería un sueño hecho realidad para muchos. A pesar de que la serie terminó, la historia de Serkan y Eda dejó una huella imborrable. Verlos resolver nuevos conflictos, explorar las complejidades de su relación adulta, o incluso formar una familia, sería un regalo inesperado. Pero también es importante ser realistas. En el mundo del espectáculo, las sorpresas pueden ser tanto positivas como negativas. ¿Qué pasaría si la noticia fuera algo que generara preocupación? Por ejemplo, un problema de salud grave de alguno de ellos, o una disputa profesional que los separara de algún proyecto importante. Si bien esperamos siempre lo mejor, la palabra impactante también puede abarcar situaciones menos agradables. Sin embargo, dada la energía y la positividad que suelen proyectar, es más probable que la noticia tuviera un tinte positivo, al menos intrigante. La clave aquí es el factor sorpresa. ¿Por qué el 17 de noviembre de 2025? Podría ser que el anuncio se estuviera gestando desde hace tiempo, y esa fecha fuera el momento elegido para revelar al mundo una colaboración que se había mantenido en secreto absoluto. O tal vez, la noticia surgió de forma inesperada, y la fecha fue simplemente el momento en que se hizo pública. Analicemos la influencia que tienen. Ambos son embajadores de marcas importantes, sus nombres generan tendencias, y su estilo es seguido por millones. Cualquier anuncio que los involucre directamente tiene el poder de mover mercados, de generar ingresos publicitarios, de impulsar la popularidad de proyectos. Por eso un anuncio oficial de esta magnitud no se toma a la ligera. Podemos especular sin fin, pero lo cierto es que la frase «la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos» nos deja en ascuas. Nos invita a imaginar los escenarios más emocionantes, los más inesperados. Lo que sí es seguro es que sin importar cuál fuera la noticia real, su impacto fue significativo y generó una oleada de conversaciones, análisis y sobre todo, una gran expectación en torno a estos dos queridos actores. Si la noticia se tratara de un compromiso o boda,
el seguimiento sería masivo. Desde los vestidos de novia hasta la lista de invitados, cada detalle sería diseccionado. Y si fuera un proyecto profesional, el nivel de interés por la trama, el elenco secundario, las locaciones, todo sería motivo de debate. Quizás la noticia fue algo que redefinió la forma en que el público los veía, un giro inesperado en sus carreras que los sacó de su zona de confort y los lanzó a nuevas aventuras. O tal vez fue una confirmación de algo que muchos sospechaban, pero que hasta ese momento no se había hecho oficial. Lo interesante de estos títulos es que nos hacen pensar, nos invitan a ser parte de la historia. Y cuando se trata de figuras tan queridas como Hande y Kerem, la curiosidad es aún mayor. La fecha específica, el 17 de noviembre de 2025, nos da esa sensación de que algo concreto sucedió, algo que marcó un antes y un después, al menos en la percepción pública de su relación o de sus carreras. Sin tener la noticia exacta, podemos afirmar que si generó sorpresa a tal nivel, debió ser algo fuera de lo común, algo que desafió las expectativas y demostró que incluso en la cima de su popularidad, Hande y Kerem todavía tienen la capacidad de dejarnos boquiabiertos. Para ir cerrando este tema que sin duda ha dado mucho de qué hablar, podemos resumir que la noticia anunciada el 17 de noviembre de 2025 sobre Andercel y Kerem Bürsin ha sido de un impacto considerable, generando sorpresa y especulación entre sus seguidores y en la industria del entretenimiento. Si bien los detalles exactos de esta impactante noticia no están explicitados en el título, las posibilidades van desde un regreso profesional conjunto, algo que muchos anhelan, hasta anuncios de índole personal que redefinirían su relación y su futuro. Lo que sí está claro es que la pareja, que conquistó al mundo con su química en pantalla, sigue siendo un foco de atención y que cualquier novedad sobre ellos tiene el poder de generar un revuelo mediático y social de grandes proporciones. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre esta intrigante noticia. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Es fascinante ver cómo dos personas pueden capturar la atención de millones y cómo sus vidas, tanto profesionales como personales, se convierten en un tema de conversación global. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que pudo haber sido esa impactante noticia? ¿Tenían alguna teoría en mente? ¿Qué les gustaría ver a Hande y Kerem haciendo juntos en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva es súper valiosa para nosotros. Y si les gustó este vídeo y quieren seguir estando al día con todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, no olviden darle un buen asterisco me gusta a este vídeo, eso nos ayuda muchísimo a que el canal crezca. También si tienen amigos o conocidos que son fans de Hande y Kerem, no duden en asterisco compartir este vídeo con ellos para que también se enteren de este análisis. Y por supuesto si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se asterisco suscriban a nuestro canal y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de especulaciones y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más historias y, quién sabe, quizás más sorpresas. Hasta la próxima. Chao, chao.